Cuando yo estudié secundaria, Antonio Machado era una lectura obligatoria y teníamos que hacerlo además en esta edición de la colección Austral de Espasa Calpe, llevada a cabo por Manuel Alvar. Una buena edición, con un buen prólogo del que se puede sacar mucho provecho, aunque quizá excesivo como lectura para un trimestre. He de decir que yo seguramente no me lo leí entero, algunas cosas me parecieron bien, otras no tanto, no sentía ninguna simpatía ni ninguna afinidad con Antonio Machado. Ya no es una lectura obligatoria, por razones clarísimamente políticas, pero sigue siendo un autor importante. De todas maneras, en mis tiempos, era uno de los pilares de la educación literaria, de la educación político-social, de la cultura en general en Andalucía. Y me he anotado, antes de empezar esta disertación sobre Antonio Machado, me he anotado este pensamiento mío. En los colegios e institutos se intenta adoctrinar en andalucismo a base de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, que salieron pitando en cuanto pudieron y al único que volvió lo reventaron a tiros. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca eran los retratos que estaban en la escalinata de la Casa de la Cultura, que es una especie de remedo de casa del pueblo, es un signo más de la compenetración entre institución estatal, partido y familias particulares. Ese clientelismo que tanto ha caracterizado a Andalucía desde que yo la conozco, porque yo he nacido en Andalucía debajo del dominio del Partido Socialista Obrero Español y hasta hace muy poco no he conocido a otra Andalucía, una Andalucía que ya se sale de la historia de la política y entra en la historia de la cultura, porque el Partido Socialista Obrero Español ha estado definiendo un modelo de cultura muy claro, llevándolo a las instituciones estatales que pagamos todos y además privatizándolo a base de unas cuantas familias. De todo esto se dará prueba en esta disertación por los propios documentos y por los propios libros y por las propias ediciones de Antonio Machado que mostraré. Contra esta cultura se han escrito muchos libros y muy buenos, algunos de ellos pagados por la propia Junta de Andalucía. Por ejemplo, contra el mito de las tres culturas, el profesor, el insigne arabista y magnífico escritor castellano Serafín Fanjul ha escrito varios libros, algunos de ellos pagados por la Junta de Andalucía. Claro, yo le pregunté, ¿pero cómo la Junta de Andalucía accedió a publicar esto? Y me dijo, seguramente no los leyeron. Es la hipótesis que yo creo más verosímil y seguramente es eso. Gracias a que la Junta de Andalucía no lee los libros que paga, se pueden publicar cosas que en otro régimen no se podrían publicar. Por eso podemos decir que vivimos en un régimen que de democrático tiene bastante poco, hasta en sus más mínimas representaciones, porque en los institutos en general se presenta un solo candidato a equipo directivo. La democracia es una broma, hasta llegar a las raíces del Estado. Durante los últimos años hemos tenido únicamente presidentes que han hecho de manera exclusiva lo que les decían desde las instituciones europeas, que tampoco son democráticas en último término, porque son, bueno, órganos colegiados que no se sabe muy bien de dónde salen, de comités de expertos, que además luego lo que hacen es traducir directamente del inglés lo que viene de la ONU, así que el pueblo no tiene ninguna representación, pero lo que sí que hay, afortunadamente, por una razón o por otra, es una inmensa libertad, o había hasta hace poco, hace nada, me dijo Camilo de Ori comentando una fotografía en la que aparecíamos él, Ernesto Castro y yo, que yo era el único que no había sido procesado todavía por delitos de prensa o de pensamiento, y espero que eso siga así. Espero que la libertad que se mantiene en este régimen me siga beneficiando, aunque cada vez
sus contornos se están estrechando más. Bueno, pues en esa representación cultural de los ideales del PSOE, de las familias del PSOE, y que se llevan a la Junta de Andalucía, que es una institución ya no socialista, sino andalucista, es también como tener la bandera de un partido, es como tener la bandera del partido de Blas Infante, que además es el padre supuesto, el padre putativo de la patria andaluza, si es que eso existe, y está recogido en nuestras leyes, y no me voy a extender en este particular porque eso sí que está limitado por la ley. No se puede ofender a ninguno de los símbolos ni de la nación, ni del Estado, ni de España, ni de las comunidades autónomas, y hasta cierto punto Blas Infante, y lo que es peor, su pensamiento, puede que sean considerados símbolos de la autonomía y por lo tanto son intocables. Así que vamos a ir ladeando como podamos, sorteando como podamos el impresentable pensamiento de Blas Infante para que la crítica necesaria a sus delirios no se convierta en una ofensa contra una institución con poder coercitivo y represivo, porque hay incluso una policía autonómica andaluza, que yo solo he visto recogiendo los exámenes de selectividad. No he visto a la Policía Autonómica Andaluza en otras circunstancias. Bueno, pues en la Casa de la Cultura, esa especie de prolongación de la Casa del Pueblo de Andújar, estaban los retratos en una mayólica de Antonio Machado, con un poema sobre cosas andaluzas, sobre cosas de Andalucía. Juan Ramón Jiménez, con un poco de Platero y yo, que ocurre en Andalucía. Federico García Lorca, aquí cierto es que no sé si era algo del romancero gitano, Gitanos Andalucía, que se consideraría parte de esos tópicos andaluces, o era algo más poético, pero sí que era algo más lírico, intimista, personal, del interior del poeta y no de su contorno. Pero es cierto que desentonaba el retrato de Rafael Alberti, que tenía un poema en absoluto andaluz, completamente lírico, que hablaba de una álgida merena, creo que es de Rafael Alberti, no quiero... ha habido obras y hace mucho que no entro y no sé si esas imágenes seguirán, porque como digo, por razones políticas, las cosas han cambiado y ya Antonio Machado no conviene como lectura obligatoria. Era un fragmento, sí, del sueño del marinero, que no puedo... vale, se me ha bloqueado esto. He hecho la búsqueda rápido y demasiado rápido. Creo que estaba al final. El mar, la tierra... No, es... Sí, es casi al final. El mar, la tierra, el aire, mi sirena, surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena. Ese fragmento había sido elegido para representar a Rafael Alberti, que evidentemente desentonaba con ese andalucismo buscado, y también desentona a Rafael Alberti, porque Rafael Alberti fue el único que pudo volver. Sí, volvió, pero después de haber estado un montón de tiempo en Roma, no en Moscú, ni en La Habana, en Roma. Eso lo decía GC, Ernesto Jiménez Caballero, que había visto a Alberti como fascista. Es decir, de hecho, claro, Ernesto Jiménez Caballero introdujo el fascismo en España y sus primeros seguidores fueron Arconada y Rafael Alberti, que luego se hicieron comunistas y los saludaban con el brazo en alto, le hacían el saludo romano. Lo que pasa es que luego Rafael Alberti se echó una novia muy comunista, y también dice Ernesto Jiménez Caballero, dice que él también se hizo fascista, un poco también por una mujer. Claro, él fue a Roma, se casó, y también la mujer influyó muchísimo en su orientación política. En el caso de Alberti es clarísimo, la comunista era María Teresa León, por supuesto, y al principio Alberti era fascista.
Y decía Ernesto Jiménez Caballero que con toda lógica su exilio lo estaba pasando en Roma. Roma era una ciudad para Alberti, no lo era ninguna de las ciudades comunistas que veía de visita e intentaba emocionarse con el comunismo internacional, pero es que incluso hay ocasiones en las que no le sale, y cuando llega a Varsovia dice que es policía, cafea y nevada, ni siquiera chutándose todo el comunismo posible consigue que le guste el mundo comunista y prefiere estar en Roma. Así que claro, Alberti como andalucista es algo muy, muy relativo, porque es un andaluz romano, es un andaluz mediterráneo, universal. Claro, su exilio es muy dilatado y además ve todo el mundo comunista, todo el mundo capitalista, pero podemos decir de él lo mismo que de Juan Ramón Jiménez, que de Antonio Machado y que de Federico García Lorca, que en cuanto pudo se piró, salió pero pitando. Antes de la guerra ya escribía obras en las Islas Baleares, naturalmente estaba en Madrid, que era donde estaba la vida cultural. Si Alberti se hubiera quedado en el puerto de Santa María y si los poetas malagueños se hubieran quedado en Málaga, los andaluces no hablarían de ellos. Quizá puede que hablaran de ellos en Madrid, en Nueva York, en México, en Buenos Aires, en todos esos lugares a los que fueron. Sin salir de sus tierras, sin salir de sus ciudades, puede que su obra llegara a semejantes ciudades, pero donde no llegaría de ninguna manera sería a Sevilla, porque serían de esos poetas locales que se consideran lo mejor del mundo, pero cuando se trata de hablar en serio siempre se le hace el homenaje al poeta que es catedrático en la Universidad de Murcia o de Wisconsin, de donde sea, pero fuera de Andalucía. Ese es el sentimiento de orgullo andaluz. Antonio Machado se usa como un gallardete, se enarbola como un estandarte andalucista, y me parece una prioridad en esta presentación sobre Antonio Machado decir que de ninguna manera, que eso no tiene ninguna base, y que si se quiere hacer un rally, si se quiere hacer un meeting andalucista en la educación pública, que hay que dejar fuera a Antonio Machado. Yo recuerdo que en el colegio teníamos que aprendernos, para el Día de Andalucía, un poema de Machado, recitarlo, decorarlo, ilustrarlo, pero un poema de Manuel Machado. El andalucismo que se quiere imponer en las programaciones educativas de la Junta de Andalucía, si se quiere hacer machadiano, tendrá que ser, en todo caso, de Manuel Machado. Pero no llegan a Antonio Machado, y Manuel Machado hay que revelar, hay que descubrir que es o irónico a veces, o en este caso exageradamente exclamativo, y que habla en un lenguaje figurado que de ninguna manera puede tomarse en serio para un programa político. Ese poema que nos hacían aprender y recitar lo tenía por aquí, era ese que termina diciendo "y Sevilla". Se titula Andalucía. Cádiz, salada claridad; Granada, agua oculta que llora; Romana y Mora, Córdoba callada. Es decir, está bien que esté callada, está bien que esté callada. Es una cualidad asombrosa, ¿verdad? Romana y Mora, vale, Córdoba que se calle, que tiene que hablar Sevilla. En cuanto a Cádiz, salada claridad, bueno, que hagan espetos, que pesquen ahí, y que se bañen. Cádiz es la playa de Andalucía, es su función. Granada, agua también oculta que llora, que no moleste, sean manantiales oscuros que van bajo tierra, pero que no moleste. Málaga, esto casi es peor, Málaga canta ahora, o sea, Málaga que nos divierta. Almería dorada, por el sol, supongo. Almería dorada. 2 palabras, se quita Almería con 2 palabras, dorada, ya está. Hace sol, tampoco conviene ir mucho, que nos quemamos.
Plateado Jaén, eso por los olivos, es decir, en Jaén que nos hagan aceite. Huelva, la orilla de las tres carabelas. Y nos quedamos pensando, pues anda que no hace eso. Es como lo que dice el autor del Laberinto de las Aceitunas de los griegos, cuando se dio esta gran crisis económica griega. Los griegos desde Aristóteles no han dado palo al agua, pues de los onubenses parece que Manuel Machado piensa lo mismo. Desde las tres carabelas no han dado palo al agua. Y termina el poema diciendo, y Sevilla, claro. Esto en malas manos es una bomba. Esto en malas manos es un arma de destrucción masiva. Es un poema que no tiene más trascendencia que una exageración, naturalmente sevillanista, que es de donde es Manuel Machado, pero convertir esto en programa político es espantoso, es como un imperio colonial, en donde los malagueños nos divierten y nos dan palmas y los de Jaén nos traen aceite y nosotros mandamos sobre todo. Si este es el fundamento último de ese monstruo político que creó el notario Blas Infante. Esto es la Junta de Andalucía, pero claro, esto no es más que un poema intrascendente que se mete ahí a los niños con martillo y cincel para justificar un sistema político basado en las invenciones de un notario. La Junta de Andalucía para mí tiene valor solo como estructura administrativa, pero como estructura o sistema filosófico hay que reconocer que es un desastre y además yo creo que el régimen de libertades que nos otorga la Constitución y otras disposiciones legales que han de ser coherentes con la Constitución nos priva, nos evita, nos libra de tener que asumir palabra por palabra todo lo que pensara el notario y todo lo que se pueda mal deducir de la obra de Manuel Machado y que podemos leer a Antonio Machado, que es todo lo opuesto a este ideal andalucista. Y para eso hay muchos textos que podría traer a colación, pero quiero leer un fragmento de una colección de estudios del excelente profesor, ilustrísimo académico Rogelio Reyes Cano, que se titula, porque es una colección de estudios, se titula como los campos, los autores que abarca, se titula De Blanco White a la generación del 27, estudios de literatura española. Y tengo aquí anotada, unos fragmentos que empiezan en la página 153. Dice Rogelio Reyes Cano, dice el profesor Reyes Cano: la Arcadia de Antonio Machado era, en efecto, una Sevilla edénica, sin marcas temporales. Es casi una glosa, casi una explicación de ese y Sevilla de Manuel Machado. Sevilla es un paraíso, para Manuel Machado y para Antonio Machado. Por eso se van a París, por eso están perdiendo el pendingue para irse a París o a Madrid, y cuando Antonio Machado está ejerciendo como profesor de instituto, lo que quiere es acercarse a Madrid, estar lo más cerca de Madrid posible. ¿Por qué? Porque Sevilla es un paraíso. Es como el paraíso asturiano de Palacio Valdés, los paraísos de todos los escritores que ven idílicamente a su patria y por eso quieren salir disparados. Entiéndase esto en el valor que realmente tiene. La Arcadia de Antonio Machado era en efecto una Sevilla edénica sin marcas temporales, es decir, no la Sevilla real, sino una Sevilla que existe en el mundo de las ideas, una Sevilla platónica, una Sevilla despojada de todo lo que detesta Antonio Machado. Bueno, estos comentarios, por cierto, los hace Rogelio Reyes Cano a propósito de la Sevilla de Luis Cernuda, de la que también se puede predicar, de la que se puede predicar prácticamente lo mismo, y hay que tener en cuenta que Luis Cernuda es el que ha sucedido en importancia doctrinal a Antonio Machado, porque antes el Partido Socialista Obrero Español, especialmente por una cuestión privada, es decir,
porque a Alfonso Guerra le encantaba Antonio Machado y a Felipe González, por esa cuestión privada, esa orientación personal, por esa orientación personal, lo institucional convirtió a Machado en un modelo colosal, en un referente, en una lectura obligatoria. Los tiempos han pasado y ahora el Partido Socialista Obrero Español se ha vuelto más identitario y por eso les conviene tener un poeta republicano como Antonio Machado, de izquierdas como Antonio Machado, homosexual, por lo identitario. Claro, entonces les conviene mucho más Luis Cernuda, pero yo creo que en cuanto empiecen a leer a Luis Cernuda con detalle y vayan descubriendo lo que dice de Andalucía, de España, lo sustituirán por otro. Y entonces ya podrán, sin ningún empacho y sin ningún escrúpulo, sustituirlo por Luis García Montero o por cualquier otro escritor salido directamente de la factoría del Partido Socialista Obrero Español. Sigue el profesor Reyes Cano. Y sin embargo, el alegato anticasticista existe en el texto y refleja, que duda cabe, una buena parte del mejor pensamiento machadiano, reacio a esa moda del flamenquismo, que claro, aquí inmediatamente podemos alinear a Antonio Machado con Eugenio Noel, con Don Santiago Ramón y Cajal, con Emilia Pardo Bazán, con una grandísima cantidad de escritores españoles que están en contra del flamenquismo y del torerismo. Y podemos añadir el militarismo, como en esa caricatura de Bagaría en la que Ramón y Cajal estaba mirando a través de un microscopio los males de la patria y salía un torero dibujado con la fantasía admirable de Bagaría, un obispo y un general. La moda del flamenquismo, que la literatura decimonónica había acumulado sobre la ciudad. Y no solo los románticos, sino hasta los modernistas coetáneos de don Antonio. Claro, ahí existe lo contrario, pero hay que tener en cuenta que un poema, como el de Manuel Machado, no es un ensayo, no es un tratado político. Hay que valorar las cosas en lo que son. Pero bueno, recuerda Rogelio Reyes Cano que los modernistas también eran flamenquistas y casticistas. Recuerda, entre ellos, dice, Francisco Villaespesa, que había escrito un libro con el pintoresco título de Panderetas sevillanas. La pandereta es un vocablo usado específicamente por Antonio Machado para criticar esa España de colmado y sacristía. No, puede que sea una... Es algo más general, la España de pandereta, lo que dice Machado, lo que dice Antonio Machado es de colmado o de cerrado y sacristía. España de pandereta. Bueno, puedo hacer una búsqueda inmediata y así enseño a mis alumnos un secreto. Me meto en el CORDE, en el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia y busco la expresión aquí delante de todos, sin ningún pudor, España de pandereta. Y luego también puedo buscar pandereta en Machado, a ver si aparece. Curiosamente, son muy pocos resultados, 7 en 6 documentos, y lo usa naturalmente Pío Baroja en sus memorias, y Alberto Insúa antes, en 1922, y luego ya autores posteriores. Así que es un lapsus mío. Lo que dice Machado es de colmado y sacristía, la España de colmado y sacristía, no habla de panderetas. Es más, Baroja dice que la España de pandereta es más antigua en la pintura y en la literatura. La otra de lo siniestro la trajo modernamente Regoyos con la España negra de Verhaeren, ilustrada por él. Hay que recordar que luego Solana hace también su España negra, pero es posterior a la de curiosamente, la España negra hecha por un español es posterior a la hecha por un extranjero. Bueno, voy a buscar pandereta en Machado para aclarar que ha sido un lapsus mío al atribuir la España de pandereta. Bueno, habla de panderetas también. Vamos a ver qué dice
Antonio Machado de las Panderetas. Sí, 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 sí. Sí, mi memoria es parcial, claro. Aquella España contra la que clama Antonio Machado en El Mañana Efímero, un poema dedicado a Roberto Castro Vido, se clama y se empieza clamando contra la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma aquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Así que Machado clama contra esa España de charanga y pandereta, mientras que a Francisco Villa Espesa no se le ocurre otra cosa que escribir un libro de título Panderetas Sevillanas. O sigue diciendo Reyes Cano, Salvador Rueda, con su obra Granada y Sevilla. La mentalidad regeneracionista de Machado y su españolismo castellanista, esto de quitar la tela que cubría, quitar el velo y decir a las claras que en Machado hay un españolismo castellanista, lo descalifica inmediatamente como autor apto para su recitado en el Día de Andalucía. Pero no solo eso, sino que justifica que en Cataluña las autoridades independentistas que están haciendo como en Andalucía, están privatizando lo público y están llevando su ideología de partido a las instituciones que pagamos todos, el que Machado tenga un españolismo castellanista justifica plenamente que se le quiten las calles a él dedicadas por españolista, que es sinónimo en estos cortos entenderes, en estos cortos raciocinios independentistas, sinónimo de franquista. A Machado se le están quitando las calles en Cataluña por parte de las autoridades independentistas con razón. Con plena, bueno, con razón no, con plena coherencia desde sus presupuestos ideológicos. Porque Antonio Machado es un antinacionalista. Está en contra del nacionalismo andaluz y, por supuesto, y por escrito y con más vehemencia, está en contra del independentismo estatalista catalán. Así que es enteramente razonable que se le quiten las calles cuando gobiernan los independentistas o los nacionalistas o los nacionalsocialistas o quienes sean. Es perfectamente lógico, porque Machado es un antinacionalista. Dice, su españolismo castellanista no admitían ni los regionalismos extremados, no ya los nacionalismos, sino los regionalismos, aunque solo sean en lo cultural. Ni los regionalismos extremados, conocidas son sus críticas a las pretensiones catalanistas, ni los pintoresquismos castizos. De ahí sus críticas al flamenquismo y al taurinismo. Esto es bien sabido, pero aquí Rogelio Reyes Cano hace una matización muy interesante. Yo he hablado al presentar a Manuel Machado de que esa taurofilia de Antonio Machado se vuelve por regeneracionismo se vuelve un antitaurómaco, pero Rogelio Reyes Cano distingue de manera muy interesante entre toreo y taurinismo. Dice que Antonio Machado critica el taurinismo, pero entre paréntesis dice que no al toreo, sobre el que escribió páginas admirables y de certera comprensión del fenómeno. La forma en la que Machado habla en serio de los toros lo excluye para Rogelio Reyes Cano de la nómina de los antitaurómacos absolutos y totales. Se opone al taurinismo, o como decía Santiago Ramón y Cajal, el torerismo. Y de los andaluces andalucistas, sigue Rogelio Reyes Cano, dijo cosas como estas, y precisamente en realidad lo que quería era citar este pasaje, pero claro, al ir envuelto de estas certeras apreciaciones de Rogelio Reyes Cano, pues es mejor que mejor. Quería citar esto que pertenece a sus prosas, consejos, sentencias y donaires, puestas en boca de su heterónimo Juan de Mairena, que es su heterónimo más famoso y además el más apreciado
por el Partido Socialista Obrero Español. Les encantaba hablar de Juan de Mairena,